Prueba de fuego es el título de este mensaje. Creo que de hecho hay una película que se llama así, ¿verdad? Una película cristiana, Prueba de fuego. Bueno, es el título de este mensaje, Prueba de fuego. Ahora, iglesia, mira, una mejor traducción sería: no os sigáis sorprendiendo, o no se sigan sorprendiendo de la prueba de fuego. Una traducción más precisa. Y esto lo dice Pedro porque mientras la iglesia avanza, crece y se afirma, y además libra la batalla por las almas de los hombres, el cristiano puede estar enfrentando una diversidad de pruebas y problemas tramados por Satanás para destruir la fe del cristiano en Dios. Avanzamos, y mediante ese avance de crecimiento, de firmeza, de fe, nos vamos a encontrar con diferentes pruebas y circunstancias que el enemigo va a hacer contra nosotros para tratar de detenernos. Ahora, en cuanto a la iglesia primitiva, Satanás utilizó todos los recursos que pudo idear para destruir a la iglesia primitiva. El enemigo utilizó reyes, gobernantes, culturas, sociedades, religiones, sectas para detener y destruir la iglesia desde sus inicios. Incluso provocó cismas, o sea, divisiones dentro de la iglesia para destruirla. Pero nada ha funcionado porque, como sabemos, Cristo es la roca firme donde descansa la iglesia. Amén. Cristo es la roca firme. Y de todo esto, Pedro nos advierte que no debemos sorprendernos. Todo lo que te acabo de mencionar. El hecho de que el cristianismo sea perseguido por culturas, sociedades, reyes, gobernantes, religiones, sectas, y pase todo tipo de cosas, dice Pedro, que no nos sorprenda. Que no nos sorprenda esto, como si no pudiera pasar, como si no debería de pasar, o en el caso de la iglesia primitiva les estaba diciendo, no se sigan sorprendiendo, porque para ellos probablemente cada vez que pasaba algo difícil se sorprendían y decían, pero ¿cómo es posible que pase esto? Y Pedro le estaba diciendo, dejen de sorprenderse como si fuera una cosa extraña. De hecho, es parte del cristianismo, es parte de la fe. Ahora, esto es importante para nosotros, iglesia, porque en vista de lo que Dios quiere hacer en esta iglesia, debemos asumir la prueba de fuego. Otra vez, en vista de lo que Dios quiere hacer con pueblo de Dios, en vista de lo que Dios quiere hacer en tu vida, necesitas asumir la prueba de fuego. Nosotros haríamos muy bien en prestar mucha atención a las palabras que Pedro dirigió a la iglesia primitiva en sus días, porque él entendía perfectamente lo que estaba sucediendo. Escucha esto, porque así como le sucedió a Job, Dios permite a veces que Satanás ponga a prueba el carácter de sus hijos fieles, porque la prueba de fuego ha sido, y escucha esto, la prueba de fuego ha sido siempre un distintivo por excelencia de aquellos cuya vida están marcados por la gloria de Dios. Otra vez, la prueba de fuego ha sido siempre en cada época de la iglesia un distintivo por excelencia de aquellos cuya vida está marcada por la gloria de Dios. Los sufrimientos de la vida no son enviados por Dios, eso tiene que quedar claro. No son enviados por Dios, son enviados por Satanás. Sin embargo, Dios los encausa y convierte esto en medios para desarrollar nuestro carácter como hijos. ¿Okay? Eso tiene que quedar claro. Así que lo diré de esta manera, iglesia. El fuego no es nada nuevo. Que sientes que te estás quemando, que estás ardiendo por dentro y por fuera, no es nada nuevo, según Pedro. Cristo mismo sufrió todo lo que podía ser llamado a soportar cualquier ser humano. Él lo sufrió. El fuego, iglesia, sencillamente hace que los discípulos de Cristo seamos participantes de los sufrimientos de Jesucristo, pero no tiene nada de nuevo. Así que la verdadera pregunta, iglesia, no es por qué hay sufrimiento, por qué aparentemente hay una prueba de fuego que parece consumirnos. Esa no es la pregunta. La pregunta, iglesia, es cómo debemos reaccionar ante la prueba de fuego. Esa es la verdadera pregunta. O dicho de otra manera, ¿cómo
escucha esto, cómo deberías de estar reaccionando frente al conflicto, frente al rechazo, frente a la calumnia, frente al desprecio, frente a la traición, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que tú deberías de estar reaccionando frente a esto? Bueno, Pedro aborda este tema y nos instruye con 3 consejos particulares. El primer consejo que nos da Pedro para abordar la prueba de fuego lo encontramos en el versículo 13. ¿Qué es lo que dice el versículo 13 por ahí, amor? Ayúdeme alguien con la Biblia por ahí. ¿Qué es lo que dice? Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría, con gran alegría. O sea que, según Pedro, el primer consejo que nos da, en medio de la prueba de fuego, en medio del sufrimiento, dice que nos tenemos que gozar. O sea, la traducción sería alegrarse, pero obviamente no habla de una alegría superficial y momentánea. Habla de una alegría profunda, sincera, que nazca desde el interior de nuestro corazón, no superficial. Habla y dice que tenemos que gozarnos, pues esta es la manera en la que estamos participando con Cristo de su sufrimiento. Pero la alegría debe de estar fijada en algo muy importante, en el futuro glorioso y eterno que nos espera, iglesia. Por eso debemos de alegrarnos por el sufrimiento que estamos teniendo aquí en la tierra, porque dice Pedro, mira, esto nos hace partícipe juntamente con Cristo, para que en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, está diciendo Pedro, mira, aquí en la tierra vas a sufrirle, pero alégrate, porque en la revelación de su gloria, cuando Él venga por su iglesia, ahí verdaderamente vas a participar de una alegría mayor, de un gozo mayor que no tendrá magnitud de pensamiento, ¿sabes? O como lo dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo explica mejor Pablo ahí, ¿verdad? O sea, lo que Pedro está tratando de decirnos, iglesia, es que debemos alegrarnos y gozarnos, porque no es comparable lo que pasemos aquí, lo que suframos acá en la tierra, no es comparable con la gloria y la alegría que vamos a experimentar cuando lleguemos a su presencia, y allá vamos a decir, oye, valió la pena, valió verdaderamente la pena lo que sufrí, así que qué bueno que me mantuve alegre, contento y gozoso en medio de la aflicción. Entonces, el primer consejo que nos da Pedro es alegres en medio de la aflicción. El segundo consejo que nos da Pedro, lo encontramos en el versículo 16. ¿Qué es lo que dice el versículo 16? ¿Alguien que me ayude por ahí, por favor? Aleluya. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No avergonzarse, sino que glorificar a Dios. Mira, para muchos, iglesia, padecer por Cristo, escucha este punto, padecer por Cristo es causa de vergüenza. ¿Por qué? Porque el que padece por Cristo, el verdadero cristiano que padece por Cristo, tiene que sacrificar cosas que el común no sacrifica. ¿Qué quiero decir con esto? El incrédulo no va a sacrificar tiempo, dinero, familia, recursos, ni mucho menos su salud por obedecer a Dios. ¿Le doy a entender? Y como no está dispuesto a sacrificar nada de eso, cuando mira a un verdadero creyente que está sacrificando su tiempo, sus fuerzas, sus recursos a Dios, lo señala, se burla, se jacta de él, lo menosprecia. Es más, debo decir que esto incluso sucede dentro del cuerpo de Cristo, entre algunos que te dicen ser cristianos, pero como su cristianismo no es más que formas donde ellos creen que son buenos cristianos porque simplemente asisten a una iglesia, porque ofrendan, porque aplauden, y de ahí no pasa su cristianismo. Generalmente ellos también señalan y critican y se burlan de aquellos que han sacrificado todo por servir a Dios. Amén. Y muchos, como no saben lidiar con eso, les da vergüenza. Y se avergüenzan y se esconden. Porque vienen otros que se dicen cristianos, o otros que definitivamente no son cristianos, y empiezan a señalar y a criticar y a rechazar, porque provoca burla, porque provoca crítica de aquellos que no lo entienden.
Sin embargo, iglesia, nosotros no debemos avergonzarnos, sino al contrario, como dice Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Glorificar a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. Amén. Por eso no se avergonzaba. Porque la gente que miraba a Pedro decía, estás loco, Pedro, son tonterías lo que dice, estás ido en tu mente, tu conocimiento te está volviendo loco. ¿Cómo vas a creer en un Dios, en un Cristo que salva y que redime pecados? Es lo más vil eso. Probablemente le decían y lo criticaban, pero él se paraba firme y decía, yo defiendo mi fe, yo defiendo el evangelio y no me avergüenzo de él, porque yo sé para qué es esto. Entonces, en medio de la prueba de fuego, el día de la aflicción, iglesia, tú y yo tenemos que aprender a jamás avergonzarnos de lo que hemos creído, de lo que Dios nos ha prometido, de lo que Dios nos ha propuesto en la vida. Jamás debemos de avergonzarnos. Porque como dice 1 de Pedro 3:17, es mejor que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, Pedro mismo está corroborando, diciendo que es mejor que padezcamos crítica, rechazo, vergüenza, pero haciendo el bien, haciendo la voluntad de Dios en lugar de hacer el mal. Vamos a tocar ese punto más adelante también. Pero esto es sumamente importante, iglesia, porque obviamente vamos a recibir crítica, va a haber rechazo, va a haber señalamiento a la hora de creerle a Dios por una promesa que Él nos ha dado. Y muchos esconden su rostro, muchos prefieren guardar silencio por vergüenza al señalamiento y a la crítica y a la calumnia. Pero nosotros no debemos de ser así, sino que nosotros debemos enalzar la voz y decir verdaderamente, esto es lo que Dios ha determinado para mi vida, para nuestra vida. Y no me avergüenzo de esto, sino que debemos seguir caminando conforme a la voluntad de Dios. Y de ahí pasamos al tercer y último consejo, que lo encontramos en el versículo 19, que dice, y lo leo: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Haciendo el bien. O sea, dice Pedro, hay que encomendar el alma a Dios y hacer el bien. Mira, iglesia, la mayor seguridad del cristiano reside en saber que Dios nunca abandonará a los suyos. Jamás. Él ha prometido que va a estar con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Pedro, como un verdadero pastor, está tratando de guiar a sus hermanos en la fe al único lugar seguro a medida que se amontonan rápidamente las nubes de persecución sobre la iglesia. Y él está tratando de hacerlos y llevarlos hasta el único que puede fortalecerlos. Debemos, iglesia, encomendar nuestra vida a aquel que es el único que puede protegernos de daños o fortalecernos en el sufrimiento. Por esa razón debemos encomendar nuestras almas a Él, porque Dios nos hizo y somos suyos, y Él sin duda cuidará de lo que es suyo. Podemos tener la seguridad, iglesia, de que Dios hará todo lo que está en sus manos, y vaya que es todopoderoso, para cuidar, para proteger nuestro corazón. No hay fuerza alguna, ni en el cielo ni en la tierra, que pueda, dice la palabra, arrebatarnos de su mano protectora, porque de Él somos, a Él le pertenecemos. Pero nosotros tenemos que entender esto, iglesia, porque lo que Pedro está diciendo al decir que según la voluntad de Él tenemos que encomendar las almas, nosotros tenemos que encomendar nuestras almas al fiel Creador, es que nosotros tenemos que tomar un paso de acción a ir al Señor y entregar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos al Señor. Manuel decía en una ocasión que el Señor le mostraba que el problema no es que Dios se aleje del hombre, no es así. El problema es que el hombre termina siempre alejándose de Dios, y es que esa es la realidad.
Una vez el Señor nos ha acogido, Él nos ama y su fidelidad es siempre por encima de todo. Sin embargo, nosotros tendemos a alejarnos de Él. Por eso Pedro le recomienda a la iglesia: encomienden sus almas al fiel Dios creador, encomiéndense a Él. Y es exactamente lo que tú y yo tenemos que hacer en la prueba de fuego: encomendarnos a Él, entregarnos enteramente a Él, porque Él es el que nos guarda, Él es el que nos protege, y dentro de sus manos, dentro de su protección, dice la palabra del Señor que Él acampa alrededor de los que le temen. Pero ¿cómo alguien podría demandar o exigir protección de parte de Dios si no encomendare su alma a Dios? Si se saliere de la protección de Dios, de la dirección de Dios, del cuidado de Dios, ¿cómo podría justificar su demanda de protección y cuidado? Por eso es que Pedro dice: encomienden su alma y hagan el bien. El bien se hace acercándose a Dios, teniendo temor de Dios, practicando el temor a Dios, iglesia. Por eso estos tres consejos del apóstol Pedro son esenciales si queremos salir a flote en medio de la prueba. La prueba no es algo extraño, es algo que pasa, está pasando probablemente en tu vida y pasará en tu vida. Aquí no hay de dos: no te vas a librar de ella, yo no me voy a librar de ella, todo el mundo va a pasar por ella, pero es ahí donde se define quién es quién. Aleluya. Déjame ir terminando con esto. Aleluya. Dice el mismo Pedro que si sufrimos, no suframos por nuestros propios males. El versículo 15 dice: así que ninguno de nosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o entremeterse en lo ajeno. Pedro lo que está diciendo con esto es que, mira, sufrimiento hay de todo tipo y viene de todas partes, pero si vamos a sufrir, asegurémonos de que estamos sufriendo realmente por Jesucristo, y no por andar haciendo tonterías de parte de nosotros, o andar metiendo el pie hasta el fondo. Asegurémonos de estar sufriendo bien y hacer las cosas bien por el Señor, iglesia, porque así vamos a salir a flote. Vamos a salir a flote. En lugar de eso, debemos hacer el bien por Cristo. Y mientras la prueba nos sobreviene, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alegrarnos en medio de la aflicción, no avergonzarnos, sino glorificar a Dios y encomendar nuestra alma a Dios y hacer el bien. Pero termino con este mismo pasaje, el versículo 17 del mismo capítulo, porque dice lo siguiente: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si Dios primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedezcan el evangelio de Dios? Es decir, lo que está diciendo Pedro, iglesia, es que la prueba de fuego purifica y resalta al verdadero creyente. Y este fuego en nuestra vida que padecemos es la manera en la que Dios separa los suyos, porque Él siempre separa la cizaña del trigo. ¿Estamos de acuerdo? Es la manera en la que Dios se está purificando. Y lo que Pedro quiere hacerles entender a la iglesia a la que le está hablando, lo que él quiere darnos a entender es que si este tiempo de prueba lo sentimos difícil, nos parece dificultoso, complicado, imagínate aquellos que deciden desobedecer la voz de Dios. Y yo te aseguro que tú no quieres estar entre aquellos que desobedecen al evangelio de Dios. No queremos ser de ellos, iglesia. Va a llegar un tiempo en el cual todos seremos llamados a cuentas. Y Dios dirá a nosotros: oh buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. O nos dirán: nunca os conocí. Es ahora, por eso que digo que se define quién es quién. Pedro está diciendo: la prueba de fuego comienza ahora por la casa. Es el momento, parece difícil, pero imagínense por un momento lo terrible que va a ser para aquellos que deciden desobedecer al evangelio de Dios, que rechazan el evangelio de Dios. Y yo no estoy diciendo que sean solamente aquellos que son incrédulos, porque hay dentro de la iglesia quienes en algún punto de su vida deciden retroceder, rechazar,
caminar hacia atrás y se quedan tirados en el camino. Qué difícil va a ser para ellos el día que lleguen a la gloria de Dios, que lleguen a la presencia de Dios y el Señor les diga que Él fue lo que sucedió. ¿Por qué no soportaste? ¿Por qué no aguantaste? ¿Por qué no te entregaste en alma? ¿Por qué no te gozaste en mí? ¿Por qué simplemente retrocediste? Ese día todos ellos van a querer arrancarse los cabellos en desesperación, porque seguramente van a decir: tuve mi tiempo, tuve el momento en la tierra cuando Dios me estaba poniendo a prueba, que decidí retroceder. Qué difícil va a ser ese día. Dios no quiere que nadie perezca, esa es la realidad, sino que su palabra dice que Él quiere que todos procedamos a arrepentimiento. Pero Él no va a obligarnos a nada, iglesia. Él no va a obligarte a ti a alegrarte en Él, no va a obligarte a no avergonzarte de Él, y no va a obligarte a encomendar tu alma a Él, ni a hacer el bien. Eres tú el que decide. Por eso nos dio libre albedrío. Gloria a Dios. Prueba de fuego pasamos todos, pero nosotros decidimos cómo ¿qué es la palabra? Cómo transcurrimos, cómo avanzamos dentro de esa prueba de fuego. Eres tú. Mira, no sirve de nada, y de ello platicábamos un poco. No sirve de nada lamentarse, ni frustrarse, ni agobiarse por lo que fue, por lo que no es, por lo que pudo ser, por lo que puede ser. No sirve absolutamente de nada, porque solo te estás haciendo daño tú mismo. Nadie más que tú mismo te estás haciendo daño. Hay quienes en medio de la prueba de fuego se quedan tan estancados, se hacen raíces en la amargura y en la frustración, que después ya no pueden salir. Ya no miran la salida, miran todo oscuro. Y no es que Dios no pueda sacarlo de ahí, sino que nosotros mismos somos los que enraizamos en la amargura y en la desesperación. Y lo que Pedro está tratando de hacer es sacarlos de ahí, no permitiendo que en ellos se desarrolle una raíz de amargura, sino sacándolos, haciendo entender que tienen que actuar con alegría, tienen que actuar con gozo, que tienen que empezar a no avergonzarse y a glorificar a Dios, y que tienen que encomendar su alma y su corazón a Dios, para que no se queden estancados, para que no se queden frustrados. ¡Aleluya! Mira, cierro con esto. Obviamente, cuando se tiene una visión, se tiene un proyecto dentro de la iglesia, no todo el mundo responde igual, no todo el mundo acciona igual. Algunos creen más que otros, otros se comprometen más que otros, y así es esto. Así es esto. El problema es que aquellos que anhelan y desean muchas veces se miran más impactados por los pensamientos negativos, en lugar de influenciar a aquellos que piensan negativo. Alguien dijo en una ocasión: el que está abajo siempre jala más fuerte que el que está arriba. ¿Has intentado jalar a alguien desde una planta alta? Vean que es más fuerte que jala abajo. Bueno, eso pasa comúnmente. Comúnmente eso pasa en la iglesia. El que está abajo siempre jala más fuerte, y el que está arriba, aunque quiere seguir avanzando, aunque quiere seguir caminando, la prueba de fuego es tan inmensa, y como no recibe tampoco apoyo, se queda estancado o termina en el mismo nivel. Y esto hablaba mi corazón a través de una charla que teníamos con Manuel, mi esposa, los pastores. Alaba al Señor a mi corazón, porque me hizo recordar algo. Cuando trabajamos en la iglesia con mi padre, el Príncipe de Paz, me sucedió que cuando mi hermana se fue de la iglesia para Monterrey, yo me quedé solo con los jóvenes. Bueno, no había jóvenes, me quedé yo solo. Sí, no había nadie, me quedé yo. Y yo recuerdo que en mis oraciones, en medio de la necesidad y el hambre que tenía por Dios, yo le decía: Señor, pero es que nadie quiere. Yo estoy viniendo a orar los viernes de vigilia, de oración, y aquí me quedo solo y nadie quiere venir. Yo hago el llamado a los hermanos y nadie quiere venir. Yo les digo que se vengan a ayunar porque necesitamos de Dios, y nadie quiere hacerlo. Nadie quiere hacerlo. Y recuerdo que el Señor una y otra vez me habló con fuerza diciéndolo: si nadie quiere, pues hazlo tú. Encárgate tú de ello. Pero como yo estaba enraizándome en la amargura y en la desesperación, no estaba poniendo mis ojos en Cristo.
En lugar de eso, tuve que aprender en medio de la soledad o en medio de la prueba de fuego, a alegrarme en medio de la aflicción, pensando en que había una gloria mayor, había una gloria magnífica que Dios estaba esperando derramar sobre la iglesia. Decidí no avergonzarme, aunque fuera el único allí en la iglesia, aunque nadie quisiera hacer nada más. Decidí no avergonzarme de eso y glorificar al Señor. Señor, si soy yo solo, pues yo solo estaré aquí y voy a padecer lo que sea necesario. Decidí encomendar mi alma a Dios, y no quiero ponerme simplemente como un ejemplo diciendo, mi Darío, no es mi intención hacer eso. Lo que quiero es que entienda que todos nosotros, cada uno de nosotros tiene la capacidad de poder decidir hacer lo bueno o lo malo. Todos tenemos esa capacidad. Yo no lo decidí porque fuera un superhombre, simplemente pasos sencillos, atreverse a hacer lo que los demás no hacían. Puse mis ojos en Cristo y dijo, para adelante, vámonos. No puedo estar esperando que los demás me resuelvan la vida de fe. No puedo estar esperando que los demás hagan descender la gloria de Dios. No puedo estar esperando que los demás me empujen o me arrastren, sería peor todavía. Necesito determinarme yo, y debo de dejar de sorprenderme por las dificultades, por los rechazos, por las calumnias, por lo que sea. Debo dejar de estar pensando en eso y enfocarme en lo que tengo que hacer. Pedro lo hizo, Pablo lo hizo, Lucas lo hizo, Marcos lo hizo. Todos los hombres de la fe aprendieron a enfocarse en lo que tenían que hacer. Ya no les sorprendía el fuego. Podría estar la quemazón por todos lados, pero a estos hombres ya no les sorprendía nada. Eran apóstoles. La palabra apóstol era aquel que abre camino donde no hay. Y eso lo tenían bien definido. Ellos decían, en medio del fuego, probablemente yo imagino diciendo de esta manera, en medio del fuego, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad y de la prueba, yo sé a dónde voy. Y no se movían de eso, iglesia. Y no se movían de eso. Así que la pregunta es, con la que comenzamos, ¿qué es lo que vas a hacer tú en la prueba de fuego? Porque creo yo que estamos bajo prueba de fuego. Y si bien, como dije al principio, no es Dios quien trae la prueba de fuego, no es Dios quien trae el dolor, mejor dicho, sino que es el enemigo que trae y ataca y quiere destruir. Dios termina utilizándolo para bien para sus hijos, pero nosotros somos los que decidimos cómo enfrentar eso en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que ¿cómo lo vas a enfrentar? ¿Vamos a seguir todos deprimidos, frustrados, agobiados, quejándonos de los demás? ¿Qué vas a hacer? Porque va a llegar un día en el que Dios va a separar la cizaña del trigo. Y ese día, iglesia, muchos se van a lamentar terriblemente y van a querer tener por lo menos un minuto en la tierra, como aquella parábola de el pobre y el rico, no me acuerdo cómo se llamaba, Lázaro y el rico, donde aquel rico quería salir tan solo un momento para poder siquiera advertirle a sus familiares. Habrá quienes van a querer regresar. Dame un minuto, Señor, y te aseguro que ahora sí me entrego de corazón. Te aseguro que ahora sí me voy a comprometer. Te aseguro que ahora sí voy a aguantar y voy a soportar. Y ahora sí, Señor, me voy a dejar de tontería y voy a dejarme de sentimentalismo y emocionalismo, Señor. Ahora sí te lo prometo, pero ya no va a haber tiempo. ¿Qué esperanza es ahora? No esperes a llegar al reino de Dios para querer justificarte, porque no va a haber justificación. Y esto yo lo tengo bien determinado en mi corazón, bien claro en mi corazón, que mientras esté aquí en la tierra, más me vale que Dios me llame a su presencia haciendo su voluntad. Porque si llego allá y llego con las manos vacías, va a ser una terrible vergüenza y dolor para mi alma. Y quién sabe si el día de mañana, incluso por no estar sujeto a Dios, uno solo sirva de puente para otros. Qué terrible sería eso. Así que esa hora, iglesia, no te sorprendas por la prueba de fuego. Mejor pregúntate, ¿cómo voy a reaccionar ante esto?
¿Cómo voy a reaccionar ante la sequía o el desierto espiritual que parece haber, entre comillas, parece haber? Porque otros dicen lo contrario y notan cosas diferentes. A veces eres tú el que está seco, por eso piensas que todo está seco, pero no es así. Así que la pregunta es otra vez, ¿cómo vas a reaccionar de ahora en adelante? ¿Te vas a seguir hundiendo o vas a salir a flote? ¿Hay manera de salir a flote? Claro, la Biblia nos enseña cómo. Te acabo de dar por lo menos 3 consejos y yo te aseguro que si vas a través de la Biblia te vas a encontrar con muchos más para salir a flote. Pero ¿qué vamos a hacer? Pongámonos de pie, por favor.